En el día de hoy vamos a continuar en análisis de la Eneida, que nosotros estábamos haciendo. Acá está el pizarrón, ¿ustedes lo ven ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, vamos a ir estudiando entonces dónde veníamos. ¿Qué es lo último que ustedes tienen anotado? Habíamos dado hasta todo lo que ella sentía por Eneas y habíamos dicho, habíamos hablado la grafopeya, que era el conjunto de cualidades externas, acá falta una R, externas y físicas de un personaje, ¿tá? Acá había resaltado su imagen, ¿recuerdan? Es decir, todo lo exterior es grafopeya. Inclusive si alguien tiene un sombrero o algo de la vestimenta que le sea propio y característico, eso sería grafopeya, ¿tá? Y después tenemos lo interno, todo el conjunto de elementos internos es la etopeya, que acá ya está escrito, la etopeya, ¿sí? Es el conjunto entonces de cualidades internas, ¿tá? De un personaje, sugerida por sus palabras y sus actitudes, los pensamientos, los sentimientos, la religiosidad, las emociones, la cultura, ¿tá? Y ahí había hablado del lustre de su linaje, ¿tá? Que era justamente el hecho de que él tenía una ascendencia muy importante. ¿Por qué? Porque era hijo de Venus, Afrodita, diosa del amor, y de parte del papá, el Anquises, que tiene su línea de ascendencia al propio Zeus, Júpiter, padre de los dioses. ¿Tá? En la primera estrofa del libro 4, es decir, que recuerdan que era como el capítulo 4, nosotros habíamos visto que el narrador es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, ¿tá? Omnis significa del latín todo y ciencia saber. Es el narrador que todo lo sabe, inclusive lo que piensan los personajes. Por eso acá, cuando ella, Dido, el personaje Dido, personaje femenino, que es la reina de Cartago, siente que está enamorada, ¿sí? Entonces, él está dentro de los pensamientos de ella. ¿Tá? ¿Por ahora se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, profe. Luego sigue acá sería el segundo párrafo. ¿Sí? Comienza con la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha Febea. Y creo que habíamos quedado un poquito por ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Sí. Ahí está. Y habíamos dicho que Febo, Apolo, es el sol, ¿tá? Así que cuando dice antorcha Febea, se refiere al sol. Febo, Apolo, es el dios del sol, ¿tá? Febo significa, es un epíteto que quiere decir un nombre, o adjetivos que califican a un dios o un héroe. En este caso, es un epíteto que significa luminoso.
¿tá? Que sería el luminoso Apolo, justamente aludiendo de su cualidad de ser el Sol. ¿Tá? Bien, entonces estamos estudiando en parte lo que sería el texto y en parte estamos estudiando también cómo es el texto, ¿no? Es decir, estamos respondiendo todas las preguntas y además estamos dando el texto. Entonces, leo esta partecita. Ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha febea y había ahuyentado del polo las húmedas sombras, cuando delirante Dido habló en estos términos con su hermana, que no tiene con ella más que un alma y una voluntad. Ana, hermana mía, qué desvelos son estos que me suspenden y aterran. Fíjense, acá tenemos un cambio de ese narrador omnisciente a otra cosa. ¿Qué fue en esta parte lo que pasó? ¿Qué cambió ahí de ese narrador omnisciente? Ana, hermana mía, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Empezó a qué? Que se empezó a hablar como en primera persona. Ahí está. ¿Cómo se llama cuando un personaje empieza a hablar? ¿No se acuerdan? En general se dice diálogo, ya nosotros en quinto lo vamos a llamar. Comienza entonces y lo vamos a llamar discurso directo. Cuando nosotros eran ustedes más chicos, en general lo llamamos diálogo, ¿no? Discurso directo es cuando el narrador cede de ceder, concede, dar, cede su voz a los personajes. ¿Qué es lo que vamos a poder saber así de los personajes? Sus pensamientos. Muy bien, vamos a poder saber del personaje que habla. Por una parte, sus pensamientos. ¿Qué más? Creo que también se puede saber qué relación tiene el personaje con Ana, que es la hermana. Ahí está, o sea, en definitiva serían sus emociones. Pero además se menciona como no solo que son hermanos, sino cómo se sienten en relación a ser hermanos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Serían sus emociones. ¿Qué más? Pensamientos, emociones. En este caso le voy a decir la preocupación, ¿no? Es decir, sus preocupaciones. ¿Tá? En definitiva, se va a saber todo su interior, ¿no? Es decir, todo lo que hace al interior del personaje, etcétera. Es decir, lo que se refiere a su etopeya o grafopeya. Etopeya. Etopeya, muy bien, por sus palabras. ¿Tá? Muy bien. El discurso directo tiene ciertas características. ¿Tá? En primer lugar, ¿cómo nos damos cuenta? Yo no sé si tienen el texto ahí, que yo les mandé las dos primeras páginas en la primera tarea,
No, la segunda tarea se la mandé. En este caso, ¿qué es lo que ustedes ven? No sé si están viendo ahí en la página 71, ¿qué es lo que figura? ¿Cómo se dan cuenta que empieza a hablar el personaje? Profe, ¿Sí? yo no tengo el texto ahora mismo como no lo puedo ver, ¿Está? pero puedo suponer por lógica que para saber cuándo empieza a hablar un personaje se utiliza un guión Muy o bien. en su defecto comillas. Ahí está. Características, muy bien. Entonces, la primera, como dice la compañera, es el empleo del guión. Algunos lo llaman línea o raya de diálogo, empleo del guión o, como en este caso, comillas. En este texto no se olviden que si bien pertenece al género narrativo, lo vemos como narrativo, en realidad dijimos que es una epopeya, es decir, es un discurso, es un poema épico. Recuerdan que en el idioma original está escrito en verso y desde el punto de vista del contenido, la epopeya relata las hazañas de un héroe, es decir, que si bien nosotros lo vemos como si fuera narrativo porque es una traducción, en realidad pertenece al género épico, está escrito en verso. ¿Tá? Empleo del guión o comillas. El segundo es la presencia de los llamados verbos dicendi. Esta palabra del latín significa verbos introductorios de habla. ¿Ah? ¿Cuáles serían los verbos introductorios del habla? Fíjense. Dido habló en estos términos con su hermana y dice todo y al final dice dijo y un raudal de llanto inundó su pecho. ¿Cuáles serían en este caso los verbos que introducen el habla? Dijo y habló. Muy Dijo. bien, muy bien. Entonces, dijo, habló, son los de acá, y otros pueden ser, ¿qué más? A ver, ¿quién se les ocurre otros verbos que introduzcan el habla? Por ejemplo, contestó, respondió, Expresó, expresó, muy bien, murmuró, gritó, preguntó, etcétera, ¿no? Es decir, todos los verbos que sirvan para decir que un personaje habló, para señalar que un personaje habló. Por otra parte, tenemos otra de las características que siempre se da, es que el personaje, ¿en qué persona habla? Presente. Sí, puede también relatar algo del pasado, ¿no? Pero ¿qué verbo usa? en primera persona. Ahí está, se expresa justamente como está expresando sus propios sentimientos, es como nosotros cuando hablamos, ¿no? Con cualquier persona, hablamos justamente expresando en primera persona del singular. Entonces, se expresa en primera persona del singular. ¿Ah? Estas tres primeras características siempre aparecen, es decir, siempre hay guiones o comillas, siempre hay, aunque sea en uno,
Ahí está, dijo, aunque sea al principio, ¿no? Aún en las novelas actuales hay un dijo, un habló, un contestó, aunque no sea uno a uno, porque después se hace muy repetido, ¿no? Y se sabe que está dialogando. Pero siempre hay la presencia de alguno de estos verbos, o más de uno de ellos, y se expresa obviamente en primera persona singular porque está hablando el propio personaje. Las tres que voy a poner ahora son características que a veces, vamos a poner arriba, a veces, se dan además estas otras características, no siempre. Vamos a poner número 4. A veces dice cómo, ¿tá? ¿Cómo lo dice? ¿Tá? Entonces, dice la forma entonces de decirlo. Por ejemplo, ¿tá? Ejemplo, esto no es que lo diga ahí, dijo gritando. La forma en el sentido del tono, vamos a poner el tono para que quede más claro. Dice el tono al decirlo, ¿no? Ejemplo, dijo gritando. ¿Ah? Otras veces hay algo gestual, ¿tá? Por ejemplo, a veces entonces dicen algún gesto, ¿tá? Por ejemplo, dijo riéndose, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, dijo riéndose, ¿tá? Y otra, a veces dice, a veces, tampoco siempre, dice alguna cosa de alguna acción, ¿tá? Por ejemplo, dijo golpeando la mesa, ¿tá? ¿Ah? Ahí, entonces, este tipo de detalles, ¿no? No siempre están. Acá, por ejemplo, al final, no sé si es el que tiene la copia, la página 71, al final dice, dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho. Ahí entonces, ¿cuál de las tres sería? Dijo y un raudal de llanto inundó su pecho. ¿Cuál de las tres de estas sería, les parece? ¿Me están oyendo? Sí, profe, pero no entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿vieron de estas tres que dice, dijo gritando, o sea, el tono de su voz, o el gesto, dijo riéndose, o dijo y alguna acción, golpeando la mesa? En este caso, es, capaz que no entienden la expresión lo que quieren decir, porque raudal de llanto, ¿qué quiere decir? Que cómo estaba llorando, ¿qué es un raudal? Capaz que ahí está el detalle, ¿por qué no? ¿Saben lo que es un raudal? Raudal, si mal no recuerdo, es como si fuera un río, como cuando dice llorando a mares. Ahí está, perfecto. Raudales, ¿vieron los ríos, por ejemplo, vieron a veces que hay una creciente y se desborda el río y invade? Eso es un raudal, cuando el río se inunda y corre mucho el agua, ¿está? Entonces, ¿cómo? ¿Ella tiene un río? Eso bien seguras, ¿ella tiene un río en la cara? No. Es algo simbólico. No simbólico, sería una. ¿Es una? ¿No es ¿una qué?
Metáfora. Muy bien, es una metáfora, ¿está? Es decir, es un sentido figurado, ¿no? Obviamente no tenía un río, se refiere a un río porque lloró no una lagrimita, no le cayó una lagrimita ni dos. ¿Vieron cuando cuando se llora, como lloran los niños chiquititos que no pueden parar de llorar? Eso sería un raudal de llanto, es decir, lloró mucho, lloró desconsoladamente, ¿está? Desconsoladamente. Acá. ¿Tá? Y entonces asocia a esa imagen, esta metáfora, a lo que sería en vez de decir lloró desconsoladamente, incluye una metáfora que justamente tiene una serie de connotaciones. Las connotaciones son las sugerencias. Connotar es sugerir. Las sugerencias es que lloró mucho, que no podía parar, llorar, la angustia, ¿tá? El desconsuelo, el dolor, ¿tá? Es decir, que sin decir todas estas palabras, que estaba angustiada, etc., está diciendo que lloró de esa forma. Entonces, esto es una metáfora, ¿tá? Que se define como traslación de un elemento real a un elemento figurado, es decir, en vez de decir lloró desconsoladamente o lloró mucho, demuestra con esa palabra todo eso y mucho más. ¿Tá? Entonces, sería la 4 el tono, la 5 el gesto o la 6 la acción. Es la pregunta. Acción. La acción, ¿no? Es decir, él no pudo soportar y empezó a llorar. Muy bien. Y vamos ahora a ver, contestando un poquito la pregunta 2, terminando de contestar cuál es el sentimiento hacia él, cuando vieron que dice la pregunta 2 de la tarea 2, dice, ¿qué aspecto del héroe Eneas resalta? Eran su orafupeya y etopeya. ¿Y cuál era su sentimiento hacia él? Dijimos que estaba enamorada, pero vamos a ver acá qué aspectos va a resaltar de él, perdón. Dido, la reina, habló en estos términos a su hermana, que no tiene más con ella que un alma y una voluntad. Ana, hermana mía, ¿qué desvelos son estos que me suspenden y aterran? ¿Quién es ese nuevo huésped que ha entrado a nuestra morada? Qué gallarda presencia la suya, cuán valiente, cuán generoso y esforzado. Creo en verdad, y no es vana ilusión, que es del linaje de los héroes. El temor vende a los flacos pechos, pero él, por cuáles duros destinos no ha sido probado. Qué terribles guerras que nos ha referido. Si no llevase en mi ánimo la firme e inmutable resolución de no unirme a hombre con el lazo conyugal desde que la muerte dejó cruelmente burlado mi primer amor, si no me inspirase en un invencible hastío al tálamo y a las teas nupciales, ¿acaso sucumbiría a esta sola flaqueza? Te lo confieso, hermano, desde que la muerte de mi desventurado esposo Siqueo, desde que un cruel fratricidio regó de sangre nuestros penates, ese solo ha agitado mis sentidos y ha hecho titubear mi conturbado espíritu. Reconozco los vestigios del antiguo fuego, pero quiero que se abran para mí los abismos de la tierra, o el Padre omnipotente me lance su rayo a la mansión de las sombras, de las pálidas sombras del Erebo,
y a la profunda noche, oh pudor, antes de que yo viole o infrinja tus leyes. Aquel que me unió así primero, aquel se llevó mis amores. Téngalo siempre por él y guárdelos en su sepulcro, dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho, que ya habíamos hecho la mención. Entonces, ¿qué aspectos del héroe nombra? ¿Quién me lo resume? Aspectos que señala en su discurso. En primer lugar, hay una serie de preguntas retóricas. ¿Saben lo que son preguntas retóricas? Son preguntas que no buscan una respuesta. Ahí está, son preguntas que no tienen respuesta o en este caso es un recurso de estilo porque ella en realidad ya sabe esas respuestas, ¿está? Pero no lo quiere decir. En vez de decir que está enamorada, dice, ¿qué desvelos son estos que me suspenden y aterran? No se olviden que ella no había dormido la noche anterior, ¿está? Entonces, esa serie de preguntas retóricas, en este caso van a plantear esta angustia que ella siente, ¿está? Bien, gente, queda menos de un minuto, les digo, hasta luego, que pasen bien. Y entonces traten de ponerse al día para todo, ¿está? Bueno, chao, profe. Bueno, que Gracias, pasen chao. muy bien. Una buena semana. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.